Y para reflejar las 5 respuestas necesita fuerza. Fuerza para decir, no importa lo que suceda, que está sucediendo en aras de la corrección todo. Y para esto necesita la fuerza, pues que su ego le dice, fue su culpa, no la mía. Necesito fuerza para decir, es por la corrección. Cualquier cosa que ocurra es una corrección. Y también necesita la fuerza para no decir que todo es perfecto. Usted necesita fuerza para ser realmente serio con este trabajo. Con este trabajo de corrección, sea que lo fuere la situación, sea una situación buena o mala, necesito la fuerza. Y esto es la construcción del masaj. Debemos hacer este trabajo, la construcción del masaj, hasta la venida del Mesías. En cada situación, incluso en la ciencia, cuando hay una enfermedad o cualquier cosa que suceda, se necesita la fuerza para construir el masaj. Sepa que las respuestas, aun para los problemas más grandes, yacen en estas respuestas. Permita que cada pregunta comience con estas 5 palabras, y la respuesta será su corrección. En cada situación puede hacer uso de estas 5 preguntas y respuestas. Mientras más construyo la fuerza dentro de mí, voy a notar que puedo manejar cada vez mejor la situación. La situación, mi ego, quiero que yo crea que otra persona es la culpable, pero cuando estoy trabajando con estas 5 preguntas, justifico de la manera correcta. Solo a través de estas 5 respuestas eternas puedo llegar a la justificación verdadera. Estas respuestas me llevarán al bien siempre. Por supuesto que tengo que trabajar muy duro. Necesito mucho esfuerzo para acercarme a la situación de esta manera, pero esta es la manera en la cual puedo corregirme a mí mismo. Cualquier cosa que suceda es por su propio progreso personal. Es usted quien tiene que llegar a la plenitud. Y recuerde, hágalo con alegría. Lleve alegría a cualquier trabajo que tenga que hacer. Sin alegría no es posible. ¿Qué significa esto? Cuando uno no tiene alegría, cuando no siente alegría, está descuidando las 5 respuestas. Y esas 5 respuestas son la meditación. Yihud. La meditación es parte de diferencia entre la respuesta correcta y mi reacción no corregida. Todo se trata de cómo me manejo en cada situación, de acuerdo con estas 5 preguntas y estas 5 respuestas eternas. Funcionará continuamente y para siempre. Esto lo conducirá a la mejor situación en ese momento. Construya la fuerza. Construya la diferencia entre la fuerza y las respuestas eternas. Las respuestas eternas tienen ciertas fuerzas en aras de la corrección. Cuando uno está en la condición de corrección, sepa que es una fuerza específica. Cuando no hay corrección, uno descuida o se olvida de utilizar esto. Sepa que tendrá carencia de fuerza para las respuestas eternas. No importa la situación que se le presente. Cuando descuida esto, tiene carencia. En tanto quede algún residuo, necesita la fuerza para llegar al punto cero. El punto cero es la fuerza de la hora. La fuerza de la hora es la condición del cero. Ya le he dicho que viva en el ahora. Es fácil decirlo, pero ahora dispone de una herramienta. Use esta herramienta y estará en el ahora. Mientras más esté en el ahora, esforzándose al 100%, más vivo estará. La depresión y etcétera van a desaparecer. El sufrimiento desaparecerá. El hombre está creado para sufrir, recuerde esto. El hombre mismo es quien ha elevado el sufrimiento. Hay sufrimiento, pero solo como consecuencia de su corrección. Pero el sufrimiento no es necesario. Vea el sufrimiento como dolores del crecimiento, tal como cuando un niño pequeño sufre sobre lo que le están diciendo y cómo le están creciendo los dientes. Por ejemplo, sufrimos porque no podemos dar. Esta es la única razón para el sufrimiento en el mundo. Cuando estoy en la condición de recibir para mí mismo, tengo sufrimiento, y sufro cuando siento lástima por mí mismo. Sea consciente de esto. Por supuesto que hay momentos de profundo sufrimiento, pero cuando trato, cualquiera sea la situación, de reducirlo al punto de cero, estoy construyendo la fuerza. Cada vez que uno medita, ¿qué está haciendo? Retira la luz de sus deseos egoístas, y eso es lo que tenemos que hacer. No hay ningún otro trabajo que no haya sido dado. Meditación significa que uno está haciendo un movimiento interno. Usted está enviando chispas de luz hacia arriba y estas serán corregidas. Y este trabajo lo llevará a la plenitud.
Pero es usted quien tiene que formar la fuerza para llegar a esa situación de plenitud. Su amor propio debe ser reducido al mínimo. En cierto modo, permita que su ego se pudra. ¿Qué es lo que pasa cuando coloca una semilla en el suelo? Se pudre. Cada vez que medita su amor propio, su ego se pudre. Pudrir parece una palabra desagradable, pero es esto lo que le ocurre a una semilla en la tierra. Cuando la semilla no se pudre, no es posible que la planta crezca. Usted cobra vida cuando deja que su ego o su amor propio se pudra. Véalo de esta forma. Su ego, su amor propio, está abandonando el terreno para que su cuerpo eterno pueda crecer. Y esto es lo que está haciendo, permitir crecer las chispas de luz fuera de su ego. Este es el proceso de su resurrección, la resurrección de los muertos, la resurrección de los cuerpos muertos. Lo que queda es su verdadero ego. Solo podemos hablar del ego cuando está mezclado con las chispas de luz, las fuerzas inmundas de mi amor propio. El deseo de recibir para mí mismo tiene que estar mezclado con las chispas de luz. Esto es lo que tiene que suceder. El deseo de recibir es un deseo que es neutro. El egoísmo no ha nacido, la recepción no funciona, pero debe saber que dentro del deseo de recibir hay chispas de luz, y nosotros tenemos que elevarlas a lo alto. Y esto solo es posible cuando dejo que mi ego se pudra en la tierra, y esta semilla podrida no puede dañarme. Solo entonces puedo liberarme. Y cuando soy libre, puedo llegar y llegaré a la realización eterna. Probablemente su mente esté deslumbrada en este momento. Deje que las palabras penetren lentamente en usted. Lo que estamos haciendo es sobrehumano. ¿Y qué significa sobrehumano? Lo humano es egoísta, cuando lo hago para mí mismo, cuando quiero beneficiarme de cada situación. Nuestro trabajo es enviar hacia arriba la luz del ego. Este es nuestro beneficio, elevar la luz. ¿Pero qué significa esto? Uno dice: aún no me he corregido, todavía me encuentro en la oscuridad. Está escrito en el Génesis: el Creador creó, dividió, hizo una separación entre la luz y la oscuridad. Y nosotros estamos haciendo lo mismo. También tenemos que dividir a cada instante una y otra vez. Estamos jalando la luz de la oscuridad, y este es el trabajo que usted y yo estamos haciendo. Preguntas, respuestas eternas, ser alcanzado a través del masaje, la fuerza de voluntad. 1. ¿Qué es mi reacción? ¿Cuándo? En el ahora. ¿Por qué? Por la corrección. ¿Dónde? Dentro de mí. ¿Y quién? Yo mismo. Cada situación y estímulo que ocurre o en el que me encuentro debe de ser considerada como la or-yasar, placer, seducción, tanto negativa como positiva. ¿Cómo manejo esto? ¿Hay posibilidad de tener victoria sobre la situación o el estímulo? O en otras palabras, ¿cómo puedo acercarme a la experiencia del infinito, la experiencia de lo inmutable, la plenitud, la meta de la creación? Cualquiera sea la situación, tengo que estar consciente de estas 5 preguntas. Estas 5 preguntas cubren cualquier situación y ellas forman el cli o la carencia, y donde hay carencia hay necesidad de llenarla de respuestas. Solo hay una respuesta eterna, cada una de estas preguntas, y ellas nos brindan la solución perfecta en aras de su meta infinita. Pero conocer estas respuestas no es lo suficiente. También necesitamos las fuerzas correspondientes para permitir que estas respuestas se dirijan hacia el interior de nosotros mismos. Cuando no está la fuerza correspondiente, el resultado son palabras huecas, vacías. La fuerza de cada respuesta forma la condición de la fuerza en el ahora. ¿Cómo puedo alcanzar esto? Tengo que llevar a la fuerza actual a la afinidad con la respuesta eterna. Hago esto formulándome estas 5 preguntas, o en otras palabras, tengo que hacer el trabajo interior para borrar la diferencia de la situación perfecta, la meta de la creación, menos la fortaleza de la situación, o sea, la escasez. Y esto lo hago mediante la meditación, o en hebreo Ihud. Solo entonces puedo reflejar or-yasar,
o la situación que hace presión en mí, mediante el Or Joser, la luz reflejada, y para esto necesito el masaj que construyo. Clase 18. Hay solo una Kabbalah. Me esmero en alcanzar la Kabbalah verdadera, o en otras palabras, me hago receptivo a la Kabbalah. Exactamente hace 3 años, y esto está escrito el 3 de febrero del 2015, comencé con la Kabbalah. Ha sido un camino lleno de ensayo y de errores, pero de arriba me fue dado que tengo que ir por este camino. Cuando algo es dado desde arriba, uno tiene que hacerlo. Por lo tanto, lo intento. Trato con mi máximo esfuerzo de mantener pura la Kabbalah. Y esto significa que no es un negocio. La traducción que le hago, la traducción del Zohar y todas las otras cosas es única. No hay en el mundo un lugar donde pueda encontrarla de esta forma. Venga a experimentar la Kabbalah, no puede estudiarla. Experiméntela. Es difícil entender cuando digo que nadie es capaz del dar, pero luego llegará usted a entender. Posiblemente haya mucha resistencia mientras usted escucha esto, pero sepa que su intelecto es el que no acuerda con esto. Su intelecto le dice, puedes dar, mira lo mucho que das, pero la forma en que uno da, incluso una partecita, es egoísmo. Egoísmo puro, incluso más bajo que el egoísmo. Pero después aprenderemos más acerca de esto. Es necesario que sienta la Kabbalah. Es imposible aprender y entender la Kabbalah con la cabeza. En el mundo entero no hay persona que pueda ni entienda la Kabbalah con su cabeza. Tiene que experimentarla. Eso es la Kabbalah, experiencia. Del mismo modo tiene que experimentar la luz oculta. Dar es un movimiento que es interno, y esto es muy difícil. Una y otra vez tendrá la sensación de caer, aparentemente. Note que no es capaz de dar, y al mismo tiempo sea consciente de que está creciendo. Ese momento de caer, cuando uno siente que no es capaz del dar, significa que se está acercando a la unidad con el Creador, el Boré. La Kabbalah está dentro de usted, es su organización interior. Es usted quien tiene que organizar su interior, que es la Kabbalah. La Kabbalah es una historia contada por los grandes cabalistas, y yo solo hablo con usted acerca de lo que ellos dijeron. Le traduzco para usted el Zohar en una forma que es pura, tan fiel como es posible a la forma que el gran cabalista lo escribió. No es una traducción de otra traducción, solo el puro Zohar, una traducción integral del Zohar escrito por el gran cabalista. Haré una traducción tan pura como sea posible. Haré todo lo que esté dentro de mi capacidad. Estoy leyendo los libros de Lari, el mayor cabalista que ha habido. Nunca he visto a nadie tan elevado como él. Es decir, nadie más elevado en este mundo significa, en comparación con la instrucción de la única fuerza creadora. Le daré fragmentos del trabajo de Ari y, naturalmente, de la fuente del Zohar mismo. Ni una palabra, nada que provenga de mí o de otros cabalistas vivientes, solamente del Ari. El Ari todavía está vivo para mí. Siento que el Ari tiene vida eterna. Él ha alcanzado esto, y cuando lea al Ari, también sentirá la vida eterna. Él la atrajo desde arriba hasta aquí abajo. Cuando leo esto, siento la fuerza de la vida fluyendo a través de mis venas. Y esto me ocurre solo cuando leo al Ari. Por supuesto que Judas Lack, quien ha escrito el comentario sobre el Zohar, también era enormemente elevado. Pero para mí el Ari es el más elevado de todos y el más importante. Judas Lack también ha tomado del Ari. Yo traduzco el Zohar de una manera que nunca encontrará. Ninguna otra traducción será tan pura. Yo vivo y me siento con el Ari. El rescate que recibo es a través del Ari. A través del Ari recibo la luz. Por supuesto que toda la luz superior proviene del Ein Sof, del Creador, el Boré. Él es la fuente una y única. ¿Es posible que nosotros, que somos tan pequeños, recibamos la luz sin una persona que nos muestre la vía correcta o el camino correcto? El Ari nos ha proporcionado el camino correcto. Cuando piense, puedo hacer esto por mí mismo, sepa que es una reacción que es muy infantil. Cuando uno dice que puede hacerlo por sí mismo, estará debajo del nivel de lo espiritual.
debajo del nivel de la vida real, y eso será muy infantil. Ya hay 2 libros, el Manual para la Purificación Interior y la Introducción a la Kabbalah. Pero por otra parte estoy empezando con el Zohar, y el Zohar es lo mejor, en todos los niveles. La luz le vendrá del Zohar. Le ofrezco la traducción del hebreo tan pura como es posible. Será como el brillo del sol. Recibirá la luz a través del Zohar. Realizaré un breve comentario proveniente de las mejores fuentes, por ejemplo, del Ari. Será como el maná del cielo, y esto le funcionará. ¿Pero por qué? Cada uno de ustedes recibe y saborea. Cada uno de ustedes recibe su sabor específico, y esto es maravilloso. Los grandes cabalistas mismos han dicho lean del Zohar. Aunque no puede leer una sola palabra en hebreo, valdrá la pena leer el Zohar. Usted solo necesita el ingrediente más importante, que se llama Kavaná, intención. Cuando uno tiene Kavaná correcta, el Zohar le otorgará luz. El Zohar le da la sensación, el poder de dar en la forma correcta. Y esto será su salvación. Dar en una forma pura y verdadera es su salvación. Por lo tanto, lea el Zohar incluso cuando le falte el entendimiento. Le ayudará. Se lo explicaré para que pueda ver la imagen completa. Pero nunca trate de entender el Zohar con la cabeza, o sea, con el intelecto. De este modo no va a funcionar. Es imposible tener algún tipo de comprensión cuando uno lo lee con el intelecto. Hágase siempre diminuto, pequeño, asequible, humilde. En cierto modo, hágase invisible. Solo tiene que estar aquí su interior, mientras que su exterior tiene que permanecer invisible. Y cuando así lo hace, su ego se queda dormido. Cuando uno hace que su exterior sea invisible, su ego no será alimentado. Cuando haya hecho esto, lea el Zohar, pero primero tiene que trabajar, hacerse pequeño, diminuto, receptivo y humilde. Este es el trabajo que tiene que hacer. Es mejor confundirse por este aparente caos que ser endulzado con palabras bonitas. No hago el texto más fácil para usted porque desperdicia la esencia. Es mejor que se confunda. Escoja lo confuso y no la lectura simple. Usted está aquí para desarrollarse, y el desarrollo tiene lugar desde el interior. Cuando note que no tiene ninguna comprensión y piense que hay algunos errores, deje que los errores estén ahí. Le falta la sensación para lo espiritual, por eso piensa que hay errores. No tiene la sensación para lo espiritual. Ninguno de nosotros la tiene. Tiene que ser paciente, porque se avanza muy lentamente. La paciencia es muy importante. Trato de darle una traducción tan pura y correcta como me sea posible. No puedo traducirle de otra manera. La pureza es muy importante para mí. Sigo las palabras del mismo Ari. ¿Quién soy yo para cambiar las cosas? Porque el Ari ve la luz. Gracias a él lucho por alcanzar la luz. ¿Qué más puedo hacer? Solo con el Zohar uno puede construir y construirá su futuro. El trabajo ya ha comenzado. Ladrillo a ladrillo, uno construye la luz en su interior. Cuando empieza a leer el Zohar, se hace consciente de una nueva terminología. Pero hay un glosario de términos cabalísticos en mi sitio web. Todos los gráficos que tenemos y que tendremos, llévelos hacia su interior. Es usted quien está estudiando la Kabbalah. Por lo tanto, la recibe en su interior. Permita que la Kabbalah lo ayude y la comprensión vendrá después. Por supuesto que su cabeza es necesaria, pero para recibir la luz en su interior necesita el ingrediente más importante, la Kabbalah, la intención. El verdadero mundo espiritual es el mundo de todos los deseos pero altruistas. Nuestro intelecto terrenal dice, el mundo espiritual no tiene nada que ver con los deseos. La creación es algo demasiado elevado, pero la Kabbalah le dice, Ein Sof y todas las otras cosas son deseos. Deseos significa carencias. La creación es carencia. ¿Qué es la creación? Carencia. Nos falta la luz. Todo aquello que fue y es creado pertenece a los deseos. Los mundos superiores
también son deseos, deseos espirituales. Como he explicado en lecciones previas, son engrosamientos de luz. El primer nombre del engrosamiento de la luz es deseo o razón. El mundo espiritual es el mundo de los deseos. En cierto modo es un engrosamiento específico de la luz, y el engrosamiento de la luz es deseo. Para todos los seres humanos, cada peldaño superior, en hebreo se dice Medregá, es como el Ein Sof. Ein Sof es la infinitud de la cual descendió la creación. Lo que uno no puede experimentar, aquello sobre lo que no tiene ni ha tenido conciencia, para usted es como luz y no como cli. El cli es el receptor. Ábrase y permita que estas palabras penetren en usted. Permita que estas palabras resuelvan dentro de usted. Su intelecto no entiende y luchará. Deje de luchar y solo tómelas. Trate de imaginar esto dentro suyo, cuando esto ya vive dentro de usted. Lo que aún no experimenta es como luz para usted. Y cada vez que tenga una experiencia superior que le haya sido quitado un engrosamiento de sus ojos internos, es que podrá ver. Ver significa experimentar, y se necesita la experiencia para llegar a entender, al entendimiento. Un cabalista continúa asimilando hasta que alcanza el más elevado entendimiento, lo que para él es el más elevado entendimiento de todo. El Ari y Yehuda Aslak alcanzaron el nivel más alto que puede ser alcanzado por el intelecto humano. Por supuesto, considerando a sus almas. Es por eso que uno puede aprender de ellos. Uno aprende de ellos lo más alto que le ha sido dado a su alma. Siempre es el mismo peldaño. No puede decir, he recibido la luz, si no sabes nada acerca de la escalera espiritual. ¿Cómo puede uno recibir la luz? ¿La luz proviene del cielo? ¿Qué puede recibir uno del cielo? Lluvia, nieve y misericordia y luz circundante. Esto es lo que recibe un niño. Pero la luz directa, Or Yasar, significa que uno tiene el contacto directo con el Creador de una manera simple. Y esto no lo recibe. Para recibir luz directa uno tiene que trabajar. Está escrito, cuando alguien le diga, encontraré la luz, pero no hice ningún esfuerzo, no lo crea. Nadie recibe la luz gratis y a cambio de nada. Lo que uno recibe gratis es solo luz del mantenimiento. Es solo luz para estar vivo. El Creador eso se lo da a todos. No importa qué o de quién se trate. La luz circundante o Makif está ahí para todos. Por eso esperemos que usted sea favorecido para encontrar la fuerza superior. Fuerza para que no se convierta en una víctima del comercio, que nuestra Kabbalah se mantenga verdadera y pura. Es muy duro para las personas que una vez que tienen dinero o cuando son adoradas por otras personas, ¿es posible que alguno de nosotros no entregarnos a eso? El ser humano cede ante el dinero y la adulación. Es humano, pero perderá lo espiritual. Por lo tanto, tenga mucho cuidado. Yo también tengo que hacer mucho trabajo y tengo mucho cuidado. Hoy sé muchas cosas, pero mañana, cuando comience un nuevo día, ya no sabré nada. Es lo mismo para cada uno de los que están escuchando. Cada día tienen que prepararse. Cada día tienen que sacrificar su propio ego. Cada día necesitan su sacrificio completo. ¿Qué es lo que tienen que sacrificar? Solamente su ego. Es su corazón el que experimenta lo que está haciendo. Su éxito depende de la meta que se haya propuesto. ¿Cuál es su meta? Puede tener toda clase de propósitos. Por ejemplo, casarse, tener hijos, querer esto, aquello y lo otro y etcétera. Pero, ¿cuál es su verdadero propósito? Enfóquese solo en su verdadero propósito y no se engañe a sí mismo. Vaya cada vez más profundo dentro de sí mismo y trate de tener un propósito, el propósito espiritual eterno. Este tiene que ser su propósito también, porque todos los propósitos terrenales lo van a decepcionar. Cualquiera sea su deseo terrenal, se decepcionará.
No habrá nunca satisfacción y siempre permanecerá pobre. Suponga que siente que tiene mucho poder. Siempre estará presente la ansiedad de que haya otra persona que tenga más poder que usted. Lo mismo ocurre con los deseos que no están relacionados con su propósito principal. No le darán satisfacción. Solo es que en lo espiritual puede llegar a su satisfacción. En lo espiritual no decimos es un gran rabí, es mucho más elevado. No, porque siempre se tiene a sí mismo. Usted, es su meta propia espiritual y allí no hay ningún engaño. Por supuesto que uno puede tener ciertas metas, pero permita que su propósito esencial sea la realidad espiritual. El propósito de la creación tiene que ser el propósito más importante que tenga usted ahora. No hay engaño en este propósito, porque usted siempre será capaz de manejarlo. Y con esto puede enfrentarse a cada momento de sufrimiento, de miseria y de lo que sea. Voy a ir más lejos con estas 5 preguntas y con las 5 respuestas eternas. Esto tiene que ser una guía para nosotros. En la lección anterior hemos dicho que hay una situación o condición, luz, or, que quiere penetrar en usted. Y las 5 preguntas y respuestas son: la primera, el qué, mi reacción; la segunda, el cuándo, en el ahora; la tercera, el por qué, y es por la corrección; y la cuarta, el dónde, en mí; y la quinta, el quién, yo. También es posible representarlas en términos cabalísticos, que sería Kli y Or, deseo y luz; carencia, pregunta. Dentro del Kli, usted tiene una situación o una condición que quiere tener el control sobre usted, quiere penetrarlo a usted. Una cierta condición le producirá la sensación a usted de depresión. Es lo mismo con Or Yasar. Or Yasar es luz estimulante y usted es el único que puede resistir Or Joser, luz reflejada. Por lo tanto, necesita estas 5 preguntas y estas 5 respuestas eternas para construir una fuerza muy importante dentro de usted, para hacer esas preguntas con todo su corazón y darse a sí mismo esas respuestas lo más honestamente posible. Necesita todas esas respuestas eternas desde la primera hasta la 5ª pregunta. Solo de esta manera uno podrá lograr esto. ¿Y qué es lo que va a lograr? Cuando uno refleja una situación, sea la que sea, es decir, que tiene fuerza en su interior, no le da a esa situación o condición ninguna oportunidad de penetrar en usted. Es lo mismo con las sensaciones que a usted le gustan. Por ejemplo, puede sentir mucho amor, pero tiene que estar muy alerta de las cosas que tratan de abrumarlo. Tiene que ir más allá de sus propias fuerzas, es decir, construir en su interior la fuerza para decir: esta es mi reacción. Recuerde que siempre es su reacción. ¿Y cuándo puede usted decir esto? Solo ahora, en el presente, y no cuando se encuentra en el pasado. Cuando se levante por la mañana y ha tenido algún sueño, no piense en el sueño, porque eso ya perteneció al pasado. Formaba parte de su asimilación. Siempre viva en el presente. Saber el porqué siempre es corrección. Cualquiera que haya sido el sueño, dígase, era una corrección. Deje ir la pregunta del porqué, porque entonces se está enfocando en la pregunta de un modo intelectual. De algún modo no piense en eso, o en otras palabras, no tenga ningún interés por eso. Cuando no resulte claro para usted, no pregunte. Antiguamente había profetas que tenían todo tipo de visiones, pero eso era antiguamente. Las personas lo necesitaban porque su desarrollo no era el mismo que estamos viendo actualmente. La Kabbalah le proporciona respuestas que son claras, así que deje ir su sueño y permanezca en el presente. Ahora sabemos que los sueños son necesarios para absorber las cosas que hacemos durante el día. Estudiando la Kabbalah, su mente recibirá claridad, y no es en sueños.
En sus sueños usted atraviesa sus cosas. ¿Qué significa que uno atraviesa cuando sueña? Durante la noche, mientras duerme, solamente se trata de su cuerpo reposando allí. ¿Y dónde está su alma mientras usted duerme? Lo que permanece en su cama es el componente más bajo, un componente muy bajo de usted. Lo que ha quedado es su alma animal, y todo lo que es superior lo abandona durante la noche. ¿Y qué es lo que ve en sus sueños? No le haga caso a sus sueños. Entonces, ¿qué es la corrección? Cuando se encuentre en una situación específica de su vida, sea receptivo a estas preguntas eternas: al qué, al cuándo, al por qué, al dónde y al quién. Por medio de la Cábala, uno aprende a investigar el todo. Investigamos al Creador y no las imágenes religiosas, esas frías. Esas son cosas que son infantiles. Sepa que todos los tipos de plegarias religiosas no tienen valor. Las plegarias religiosas son solo para niños. No piense que una plegaria religiosa es algo tal como un versículo que decimos con la boca. Tiene que investigar. La verdadera plegaria está allí para ayudarlo a llegar a una relación con lo superior, es decir, a su peldaño en sí mismo superior. Se necesita el deseo de un nuevo peldaño más elevado en usted y el deseo de entender de este nuevo peldaño elevado en usted superior. Ahora se encuentra en un peldaño bajo y necesita el deseo de escapar de ese peldaño, porque habrá uno superior. Esto es lo que verdaderamente importa, y no que uno no esté bien. Cuando uno no se siente bien es importante que sepa por qué se está sintiendo de esa manera. Y quiero decirle algo más. Cuando lo hace bien, vive bien, y a pesar de que se siente mal, entiende que eso resulta bueno para usted, es bueno sentirse mal, pero no permanezca mucho en ese estado. Tan pronto como surja la sensación, hágase estas 5 preguntas y proporciónese estas 5 respuestas que le he dicho. Y para esto usted va a necesitar mucha fuerza. No diga que todo es perfecto. Claro que puede decirlo, pero tiene que estar alerta. Trabaje siempre con esto, con estas 5 preguntas y respuestas. Cuando uno está exhausto, ya es muy tarde. Debe estar alerta cuando esta sensación le comienza, porque cuando uno siente la primera etapa, algo quiere seducirlo y siente que le está faltando la fuerza para enfrentar la tentación. Empieza a trabajar con las preguntas y las respuestas. No permita que entre en usted completamente. Trabaje con las preguntas y sepa que todo está en sus manos. Esta solución nos ha sido dada. Es para todo aquel que quiere evitar la depresión. Es para quien quiere evitar la sensación de no estar bien. Por lo tanto, no espere mucho a este trabajo. Cuando uno descuida esto, siente lástima de sí mismo y se siente muy triste. En toda situación, sea puntual al confrontarse con estas preguntas y forme su fuerza para dar las 5 respuestas eternas en usted. Sepa que estas respuestas son correctas siempre, hasta la llegada del Mesías, la eternidad. Cualquiera sea la situación, puede decirse: es mi reacción. Sea honesto consigo mismo y sienta la fuerza para darse una respuesta eterna. Este es el trabajo que hay que hacer, por lo tanto, háganlo. Este es el trabajo dado a la humanidad. Es un hecho. Esto no proviene de mí, sino de arriba, y todo lo que viene de arriba es 100% bueno. Las preguntas serán las mismas siempre. La diferencia reside en el delta. La diferencia que hay entre la condición que tiene en este momento y la respuesta eterna, que es la condición perfecta. Esta es la diferencia de la que se tiene que deshacer. La diferencia entre su condición presente y la respuesta perfecta. La respuesta es luz y la pregunta es limitación. Cuando tiene una pregunta, sepa que esto significa que tiene una limitación. Cuando recibe una respuesta, sepa que recibe una chispa de luz. Luz y limitación, u oscuridad. ¿Pero qué es la oscuridad? La oscuridad está allí cuando uno no tiene poder y carece del conocimiento para manejar la situación de una manera apropiada. La situación de mis preguntas reside en las respuestas eternas, o en otras palabras, la respuesta es la luz. Y hago esto por medio de la Or Joser que reflejo, luz reflejada.
Pero primero tengo que construir la fuerza dentro de mí. Y la diferencia es el delta. Tengo la pregunta 1 y el delta 1. Y tengo que trabajar en esto para obtener la respuesta eterna. Lo mismo se aplica con la pregunta 2 y el delta 2. Debo trabajar con los 5 deltas, porque es toda situación en la que tengo estas 5 deltas. Por supuesto que hay más preguntas posibles, pero estas son las más importantes que se tiene que hacer. En cierto modo, son la esencia de las preguntas. Ya le dije que es usted quien tiene que proporcionar una respuesta verdadera. Usted es el único que tiene que construir la fuerza para dar la respuesta que provenga de su corazón y de su alma. Tiene que despertar estas respuestas y aceptarlas. ¿Cuál será el resultado de todo el trabajo interior que realiza? El resultado de todo esto es el masaje, la pantalla, fuerza de voluntad, o en otras palabras, la fuerza contraria al egoísmo. El masaje ya lo tiene. En esencia son las 5 respuestas. Poco a poco empezará a utilizar esto. Leyendo el manual y leyendo las enseñanzas de la Kabbalah, sentirá cómo funciona y escuchando. La primera pregunta eterna es Or José, es la más débil de todas. Quiere decir que solo es el reflejo y no la recepción. Siempre funciona de esta manera. La resistencia más débil es decir, no, yo no recibo. Y ya esto le proporciona una recompensa, al tener la sensación de la luz del otorgamiento. Otorgar le proporciona la sensación de que está vivo, pero otorgar es tan solo la mitad, mientras que el deseo del Creador es que uno reciba, pero a modo tal que sea como otorgamiento, recibir para dar placer. La primera pregunta es solamente un deseo. En esta lección, Michael pidió a los estudiantes que estaban presentes en el salón que no hablaran los unos con los otros, tanto como lo estaban haciendo. Es un hábito ayudar a los demás. Cuando la otra persona no tiene ninguna comprensión, es tan fácil ayudar. Pero existe el peligro de que uno piense que sabe más que otra persona. Y todos somos estudiantes. Su ayuda tiene que consistir en ayudar a otra persona a hablar del Creador, el Boré. Es decir, con el tema, pero no con la explicación del tema. Tal vez usted esté aquí hace bastante tiempo y llega otra persona, pero cada persona tiene su propia corrección y tiene cada persona que trabajar sobre sí misma. Es bueno ayudar a otra persona, pero no allí. Allí nadie es más ni menos. En el mundo físico es posible tener la actitud de maestro, pero no aquí. Aquí estamos trabajando con cosas que son muy sutiles y refinadas. No hay codicia en lo espiritual. Tiene que hacerse receptivo a la espiritualidad verdadera. Es humano lo que estamos haciendo, pero es inhumano. Por tanto, haga su propio trabajo. Todo tiene que llevarlo a lo que es espiritualidad. Investigue por usted mismo y sepa que las respuestas pueden ser descubiertas solo aquí en la Kabbalah. La Kabbalah no es ninguna religión. La Kabbalah no es ni esto ni aquello. Kabbalah es Kabbalah. Se habla demasiado de lo que es espiritual, se habla mucho sobre lo espiritual, y esto todavía está dentro de lo humano. Pero estamos estudiando las leyes del universo, y no son leyes ni mucho menos judías y cristianas, o lo que sea. Solo está el Boré y Dios, el Creador, luz y Kli, el ser humano. Lo que estamos estudiando no tiene nada que ver con personas, ni judías, ni lo que sea. Sepa que la espiritualidad verdadera está abierta a todos. El Creador no hace diferencia alguna entre a quién o a qué él ve. La palabra espiritual está siendo usada de una manera tan común, pero es usted quien tiene que ver por sí mismo qué es espiritual y qué no lo es. Cuando uno hace algo que le brinda la sensación de bienestar a su cuerpo, le gusta, y eso no tiene nada que ver con lo espiritual. Cuando uno trabaja en la espiritualidad verdadera y siente que su cuerpo está protestando y le dice, pero ¿qué estás haciendo? Esto es una tontera, sepa entonces que esto sí que es el camino correcto. Tal vez usted está ocupado con lo espiritual, entonces debe saber que lo espiritual está en contradicción con
con lo que uno usualmente piensa que es lo espiritual. Busque la espiritualidad verdadera. La espiritualidad verdadera es la experiencia de la fuente de la vida. Y para eso tiene que esforzarse muchísimo. Dar y no recibir. Sepa que usted carece de fuerza para el dar. Al llegar a la segunda pregunta, tendrá un poco de más fuerza y sentirá fusión y la unidad, la unicidad. Cuando uno alcance la espiritualidad verdadera, resultará ya más claro para usted. Usted recibió entonces Jesús. ¿Y qué significa? Como consecuencia del trabajo que usted hizo interior, que realiza, trae las respuestas de Dios. Y como resultado, usted recibe unidad. Recibe la sensación de unidad, considerando esa sensación. Cuando uno se confronta de una forma correcta con cada situación, como consecuencia recibe una plenitud, unidad, considerando estas respuestas eternas. Al ocuparse de la segunda pregunta y continuar hasta la quinta, considerando estas respuestas eternas, el resultado será unidad, considerando su interior y la luz. Lo que está afuera de usted es como luz y esto es difícil de entender. Es importante que sepa que lo que siente en cada situación, en cada condición, la reacción proviene de arriba. Le ha sido dado ahora y tiene la oportunidad de trabajarlo. Por lo tanto, sea consciente de la reacción. La reacción puede ser positiva o negativa, buena o mala. Sepa que lo que importa es su sensación. Bueno o malo es relativo. Todo se trata de su propia reacción. Proporcione una reacción en usted a la segunda pregunta. Más o menos, eso no es importante, resulta difícil de entender, porque somos selectivos. Cuando nos gusta lo aceptamos, cuando no hay placer lo ignoramos. Y esto es lo que hacemos en el mundo material físico. Hacemos nuestras elecciones de la misma manera que lo hace un niño pequeño. La madre alimenta a su hijo con comida sana, pero el niño es que quiere golosinas. A un niño le gustan los caramelos o las galletas. Y nosotros hacemos lo mismo con lo espiritual. Cada día sentimos una gran cantidad de estímulos, pero solo buscamos aquellas cosas que nos agradan. Por eso es muy importante que usted que está escuchando esto, que aquel o aquella que se esfuerza por realizarse no sea muy quisquilloso, no busque lo que le gusta, no busque al príncipe sobre el caballo blanco que le diga que es bueno, o a alguien que le diga que sí a todo lo que hace. Busque a las personas que son difíciles, porque el trabajo consiste en aceptarlas tal como son. Cuando actúa de otro modo, usted se está mimando, y eso no tiene nada que ver con el verdadero trabajo espiritual. No se mime, ni siquiera tenga deseo de hacerlo. Mira a su alrededor y vea cómo es su contacto, el suyo, con los demás. ¿Es de una manera hipócrita o quiere ser un buen tipo? Nunca juegue el papel de buen tipo. Alguien puede ser sumamente desagradable a sus ojos, pero puede que esté tratando de insistirle en algo y usted se siente contrariado. Pero en cierto modo le está diciendo la verdad. Agradezca tener esta clase de personas a su alrededor. Esta se atreve a decirle algo que en realidad no le gusta, pero tiene que sentir alegría usted siempre. Todas las irritaciones provienen desde el exterior y usted las va a necesitar para hacerse más fuerte, para construir la resistencia a la experiencia de la realidad verdadera, el masaje. ¿No es maravilloso? Por lo tanto, cuando alguien lo irrite, no esté pendiente de lo que le dice. Habría un cabalista al que alguien trataba de hacerlo enojar, pero no podía, era insensible a la irritación. Por supuesto que puede haber un poco de irritación. Suponga que empieza a llover y uno no tiene un paraguas. Hay irritación, pero solo en el exterior. Desde el interior uno tiene que sentirse alegre. Recuerde la canción Cantando bajo la lluvia. La persona interior siempre conoce las respuestas y todo. ¿Y cuál es el significado de las 4 preguntas y las 4 respuestas del más y el menos? ¿Por qué 4 y no 5?
La primera pregunta es solo el contexto, pero las siguientes 4 preguntas nos brindan la experiencia de unidad de justicia. Estoy hablando del hecho real, la justificación interna, en el sentido de deshacerse de los 5 desastres, deshacerse de los estímulos que tienen lugar en una situación específica. No tengo ningún interés por los estímulos. En el mundo material hablamos de ser asertivos, y esto es ser asertivo en el sentido correcto de la palabra. La intención no es que uno se resista, sino que llegue a ser asertivo de un modo verdadero. Ya sabe que todas esas preguntas y respuestas eternas son la solución en su interior, pero también sepa que tiene que trabajar mucho en ello, actuando siempre de un modo que sea correcto. Pero la esencia es el aspecto que usted realiza en el interior, y su justificación interna de esa situación. Es usted el único que realiza ese esfuerzo. Uno recibe la fuerza para justificar el estímulo en esa situación específica. Y no diciendo que esto es bueno o me pego en la mejilla derecha y ahora pongo la izquierda. Hay un entendimiento mucho más profundo en estas palabras, pero tiene que trabajar en ello. Tiene que hacer su trabajo interno. Tome la responsabilidad en sus propias manos. Es el primer paso que tiene que dar. Y entonces llegará a la infinitud. Cada situación, sea la que sea, está unida en obediencia. Cualquiera sea esa situación, obsérvela siempre en un contexto eterno, incluso en las cosas más triviales que le parezca que no tienen sentido. El contexto eterno es muy importante para todos nosotros. Desee por lo espiritual, anhele lo verdaderamente espiritual, porque aquel que tiene un deseo profundo lo logrará todo. Cualquiera sea la situación, él quiere que sea beneficioso. Y todo se trata de su reacción, de la manera que usted reacciona. Todo es bueno en el sentido de que no tenemos ninguna otra opción. Entonces, ¿para qué vamos a evitarnos? Está bien, puede ser que haya reaccionado de una manera tonta, pero había una voz en su interior, digamos, la voz de la tontería, y uno no pudo llevarla a lo eterno a través de esa experiencia. Eterno es como cuando uno dice, traigo esta situación o esta condición. La forma en que la experimento, la traigo a mi presente. Lo único que tiene que decir es que en mi interior tengo peli, solo desde mi interior puedo entender la infinitud. No dirigirse hacia su exterior. Esto nunca ha funcionado ni funcionará. El único lugar donde puede encontrar la espiritualidad verdadera es dentro de usted mismo. La gente habla sobre filosofía. La filosofía acaso no rescata. Ellos llaman a eso espiritualidad, pero aún está conectada con el intelecto. Es hermosa, pero es intelecto. Ellos dicen lo que no pueden comprender, y lo que no pueden comprender no existe. Este es un enfoque que es intelectual y no el espiritual. Es lo mismo con la teología, es hermosa, pero tiene algo que ver con lo espiritual verdadero. Ellos hablan y hablan acerca de lo espiritual, pero usted tiene que tener la sensación de experimentar lo espiritual, experimentar. Estas 5 preguntas tienen que estar dentro de usted siempre. Siéntalas dentro de usted. Es usted quien tiene que tener la fuerza para justificar las situaciones que se le presentan. Y esto solo puede ser hecho a través de las 5 respuestas eternas que usted está construyendo. Llévelas a un contexto eterno, siempre. Cualquier cosa que le ocurra en la vida, esto es lo que tiene que hacer. Puede utilizar todo. Cualquier sea la situación, debe ponerla siempre en contacto con lo espiritual, con lo eterno. Y esto es maravilloso. Puede hacer uso de cada situación para llevarla a la conexión con el Creador. Y esto es muy hermoso. Cualquier cosa que le ocurra estará en contacto siempre con el infinito. Y habrá una conexión limitada entre lo eterno y usted. Habrá hecho su trabajo, algo quiso entrar en usted y construyó una fuerza para evaluar esa situación. Hágase receptivo a estas preguntas y enfréntelas siempre en conjunto. Permita que se conviertan en una fuerza y póngalas en contacto con lo eterno. Cualquiera sea la situación, un funeral, una boda, una pelea, usted puede permanecer siempre en el ahora, en el presente.
Por supuesto que cuando uno tiene que enfrentar la situación de un funeral, siente pesar. Seguimos siendo todos humanos, somos seres de carne y sangre, pero no permanezcan aquí demasiado, solo un tiempo breve. Tan pronto como sea posible, conéctense con esto, con la eternidad, con la única fuerza creadora, y dejen las emociones para lo que son. Las emociones son algo que está sobrevaluado en este mundo. Siempre utilizamos las emociones y esto es imposible. Justifique siempre a lo que es la única fuerza creadora, saboree. Tal vez se pregunte, ¿por qué no puedo controlar a alguien? Sepa que todo es espiritual. Desde arriba, Él da y Él toma. ¿Hay lugar allí para que usted consuele a otra persona? Cuando uno todavía piensa de este modo, está pensando como niño y aún está jugando. No hay drama en este mundo. Cualquier cosa que suceda, recuerde que no hay ni hubo ni habrá drama en este mundo. El Creador es uno. Vea todo en contexto de la infinitud. Y puedo hacer esto diciendo que el Creador es uno. Llegará a amar de verdad al Creador con todo su corazón y con todas sus fuerzas, y con todo el poder que tiene y que crea constantemente en su interior. En cada situación, incluso en el funeral, cuando alguien muere, se sienta la alegría, sienta una inmensa alegría. La alegría tiene que ser mayor cuando está en una situación positiva. Sienta la mayor alegría en la situación más difícil. Sienta que está conectado con el Creador de una manera que no habrá sentido nunca. Su amor tiene que ser para la única fuerza creadora y deje que su amor esté con el Creador. ¿Y quién es el único cerca de usted? Eso es su propio amor. Sienta alegría en cada situación. Y la alegría está allí cuando uno está en contacto con la eternidad, con estas preguntas y respuestas eternas. Cuando obtiene la victoria sobre esa situación en particular que le está afectando. ¿Y qué significa esto? Cualquiera sea la situación, cualquiera sea el estímulo que le está afectando, ya no podrá sobrepasarse. Ha hecho un gran trabajo, pero desde su interior. Ha construido usted mismo la fuerza interior para deshacerse de la violencia. Y ha logrado esto justificando la situación. Y como resultado, recibió la conexión considerando esa situación. Ahora sabe que todo proviene del poder, que Él da, y cuando Él da, uno recibe luz. Esto es a lo que nos referimos cuando decimos de alguien que recibió la luz a través del mensaje, a través de la fuerza que Él hizo egoísta, a través de su propia fuerza de voluntad con las 5 preguntas y respuestas. Pero cuando uno ha realizado ese trabajo puede recibir luz. Uno se siente horrible y todavía permite que la luz le guíe. Ahora puede transformar esto en alegría, porque ha construido la fuerza de su interior. Por medio de esas respuestas, que será a sí misma, despierta dentro de sí la fuerza y de esa forma recibe la conexión. A través de todas esas conexiones, uno experimenta la luz. Cualquiera sea la situación, cualquiera sea el estímulo que tenga que afrontar, en el momento que sea, haga su trabajo de interior y recibirá lo que llamamos luz. Construya la fuerza de usted. Hágalo por la integridad eterna. Por su deseo de vivir porque su deseo de vivir es tan grande y porque su deseo de llegar a su propia realización está allí. Porque usted ama la vida. Porque en su interior, en cada situación, y sepa que esto le da fuerza. Cuando uno trabaja sobre sí mismo, todo es bueno y perfecto, por siempre y para siempre.